Y año con año, los 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe, que es el segundo templo mariano más grande de todo el mundo, se llena de feligreses como Rita, como María, como Jorge. ¿Qué le parece si conocemos su historia? Acompáñenos. Cerca de 7 millones de peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe para celebrar el 486 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac. Entre cobijas, chamarras o casas de campañas, miles de peregrinos esperaban el amanecer para ingresar a la basílica y dedicarle una oración. Feligreses de distintas delegaciones de la capital y de diferentes estados como Tlaxcala, Puebla o Michoacán, por mencionar algunos, arribaron cansados por el trayecto. Jorge, quien llegó caminando desde Puebla, vino a pedirle a la morenita del Tepeyac que le dé salud para seguir trabajando. Pues una motivación y felicidad porque es por la Virgen de Guadalupe, que es nuestra madre, y pues venir por ella. Familias enteras llegaron al recinto guadalupano a demostrarle su fe y agradecimiento a la Virgen, como Rita y María, que desde Michoacán asisten cada año con su familia. En esta ocasión llegaron desde el pasado lunes y durmieron en el estacionamiento de un supermercado, sin importar las inclemencias del tiempo. Y aquí estuvimos toda la noche y dormimos y ya otra vez vamos a andar todo el día y otra vez ya, más al rato nos vamos. ¿Venían bien preparadas con cobijas? Ay, pues ya una cada quien, y un brillazo. Después de escuchar la misa en la basílica, algunos de los peregrinos regresaron a sus lugares de origen, satisfechos de haber podido estar cerca de la morenita del Tepeyac. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.